no va a haber quien nos guíe, va a haber un montón de dudas, entonces ahorita es el momento para aclarar sus dudas. Muy bien, entonces investigación del latido cardíaco tiene gran importancia práctica, sobre todo justamente por la situación que les estaba comentando, ¿no? Tenemos que saber, como ustedes, como estudiantes de medicina de tercer año, saber ubicar el latido cardíaco, ¿ya? Va a haber situaciones donde va a costar, ¿no? Quizás porque el paciente va a estar hipotenso, va a estar choqueado, va a haber una bradicardia, va a haber, no sé, alguna lesión en los lugares donde tenemos que palpar y no van a poder estar seguros, entonces tenemos que ubicar correctamente, ¿no? Su valor es superior a la de la percusión cardíaca y semejante a la de la percusión pulmonar. Entonces es muy importante saber ubicar y percibir el latido cardíaco. El latido cardíaco se busca por inspección primero y por palpación después. Y si estas no bastan por ser débil el impulso cardíaco o por tratarse de personas obesas, ¿ya? En nuestro medio tenemos bastantes pacientes obesos. Nuestros pacientes son obesos, entonces es una dificultad extra que nos agrega, ¿no? Si han ido a prácticas, tenemos la paciente Eliodora, no sé si se acuerdan de la sala 1 al fondo, tenemos una paciente súper gordita, una obesidad grado 3, entonces en ella es muy difícil ubicar su latido cardíaco. Ya con lo que vaya mañana vamos a intentar hacerlo. Tiene un gran tejido adiposo, ¿no? Más el tejido mamario es bastante difícil. El latido cardíaco, entonces, para explorarlo en los casos difíciles es necesario hacer inclinar al enfermo, ya esta es una técnica, una posición que nos ayuda, inclinar al enfermo hacia adelante y sobre el lado izquierdo. Esto con el objetivo para que el corazón tenga más contacto con la caja torácica y pueda ser más fácil la percepción, ¿no? Entonces, después de haber realizado un ejercicio moderado, ya hay que hacerlo caminar al paciente de preferencia o hacerlo una caminata ligera, ya antes de poder palparlo, que aumente la fuerza de contracción cardíaca, ¿no? Que aumente la sístole que conocemos, como levantar el tronco varias veces sin mover las piernas estando en cama, ¿ya? Entonces, si un paciente que no se puede movilizar para hacerlo caminar o para hacerlo trotar, podemos utilizar esta técnica que es levantar el tronco varias veces sin mover las piernas. Es la famosa, las flexiones que hacemos cuando vamos al gimnasio, ¿no? Entonces, más o menos así hay que hacerlo al paciente para que haga un esfuerzo y para que podamos percibir con mayor fuerza el latido cardíaco. En los enfermos débiles que guardan cama, se recurre a la posición de Asolay con el fin de que la sangre de la periferia vaya al corazón y aumente su función sistólica. ¿Cuál es esta posición? Es la resultante de levantar al mismo tiempo los brazos y las piernas. Podemos hacernos ayudar otra persona, estando el enfermo en decúbito dorsal y con la cabeza apoyada sobre una almohada baja. Primero se busca el latido cardíaco con toda la palma de la mano. Ya tomen en cuenta toda la palma de la mano, tienen que utilizarla. Y luego vamos, a una vez que lo ubicamos, ya lo potenciamos, podemos decir así, con el pulpejo de los dedos, debido a que tenemos mayor terminaciones nerviosas de sensibilidad, ¿no? Entonces, los pulpejos de los dedos son mucho más sensibles, tanto de los dedos índice y medio flexionados, ¿no? Como palpamos el pulso. Entonces, es una pregunta capciosa que muchas veces les hacen a ustedes, ¿no? Como estudiantes de medicina, ¿cómo palpan el pulso? ¿No? El pulso o el latido cardíaco. Siempre con estos dos dedos, ¿ya? El dedo índice y el dedo medio con los pulpejos distales, ¿no? Los pulpejos en realidad, ¿no? Las falanges distales, nunca con el dedo pulgar. ¿Alguien sabe por qué? Porque tiene su propio pulso, el dedo pulgar. Exactamente, y nos puede hacer confundir. Quizás ustedes van a estar nerviosos, van a estar preocupados, quizás no, porque el paciente está mal. Entonces depende de ustedes, tienen que actuar rápido. Si cometen el error de palpar con el pulgar, pueden palpar su propio pulso de ustedes y confundirse. ¿Ya? Entonces, siempre que vayan a revisar algún paciente, ya sea que esté delicado o esté estable, con estos dos dedos no se olviden, ¿ya? Es un método práctico. Finalmente, cuando la inspección y la palpación combinadas no encontramos, porque nos va a pasar que una vez inspeccionamos al paciente y lo palpamos y no encontramos el latido cardíaco, tenemos que recurrir a la percusión, ¿no? Que es la segunda o la tercera, perdón, opción. Una vez localizado el latido cardíaco, posteriormente vamos a ver la percusión, ¿ya? Una vez localizado, vamos a precisar sus caracteres, sus características, ¿no? Situación, ¿dónde normalmente se ubica? En el adulto normal, ¿no? No obeso,
adulto joven, se encuentra en el quinto espacio intercostal. ¿Cómo ustedes van a ubicar el quinto espacio intercostal? Se dice que palpen su clavícula, debajo de la clavícula se dice que está el segundo espacio intercostal. Entonces, a partir de ahí van a ir bajando, ¿ya? Y van palpando al paciente, obviamente, y cuando lleguen al quinto espacio intercostal, vamos a cruzarla con otra línea, ¿ya? La línea medio clavicular. Entonces tienen toda su clavícula, la parten al medio de la línea imaginaria, la línea medio clavicular, bajan esa línea hasta el quinto espacio y donde se cruce, ahí tenemos que ubicar el latido cardíaco. Este quinto espacio intercostal va a variar en el niño, va a ser en el cuarto espacio y en el anciano puede bajar hasta el sexto espacio. ¿Ya? Tomen en cuenta estas variaciones. Igual en la embarazada, debido a que el abdomen va a levantar el tórax o va a comprimir, puede que esté igual que el niño, en el cuarto espacio intercostal. Ya van a ver esas leves variaciones. Sobre la línea mioclavicular o ligeramente por dentro, ¿ya? De la línea mioclavicular hacia adentro, limitándose a cubrir una extensión reducida. Miren, solamente vamos a poder percibirlo entre 2 a 3 centímetros de diámetro. Va a sufrir variaciones en el estado fisiológico de acuerdo con la constitución, la presión abdominal, lo que les decía, ¿no? Si tenemos una paciente embarazada, tenemos un paciente con ascitis, han visto los pacientes con ascitis, ¿no? Llegan con el abdomen muy abultado, muy aumentado, entonces ello va a generar una presión sobre el tórax y va a subir un poco el latido cardíaco. Siguen entrando sus compañeros. También de acuerdo a la posición del sujeto. Hemos visto que algunos pacientes adquieren una posición antiálgica o que les genera mayor confort, como era la de plegaria maometana, como era la de la autornea. Entonces, debido a la posición, también puede cambiar un poco la posición del latido cardíaco. En los pícnicos, ¿se acuerdan cómo eran los pícnicos? Chicos, ¿quiénes eran los pícnicos? ¿Alguien me Eh, describe? de Los tipología. gorditos de pata. A ver, Luis, ¿estaba hablando? Su cámara prenda, pues, chicos, para que los vean. ¿Quién estaba respondiendo? Luis y alguien más, escuché. ¿Alguien me puede describir la semiología del pícnico o a la infección, que era lo que caracterizaba? Eran las personas que se asemejaban a Sancho Panza, o sea, que Sancho predominan. Panza, exactamente, pero ¿cómo lo puede describir ya haciendo una terminología médica? Prenda su cámara, Luis, pues para que lo veamos. Son, doctora, los que predomina lo que es el diámetro anteroposterior más que lo que es el longitudinal. Tienen extremidades Buenísimo. más cortas. Extremidades cortas. ¿El abdomen cómo lo tienen? Grande, o sea, Abultado, dicen, o en abultado. batracio, ¿no? Ya, ¿qué más puedo aportar a lo que dijo Carlos? Muy bien. Vito estaba hablando. Chica o chicos, ¿alguien fue a hacer turnos sin avisarme esta fin de semana o anterior semana? Me dijeron los residentes que habían ido. ¿Sin avisarle, doctora? Ajá, porque No, había dos chicas que querían hacer y al final no llegaron por dificultades, me dijeron, pero ¿fueron la misma o no fue ninguna de ustedes? no, yo fui doctora con otra compañera la última semana de vacación, pero nos vimos con usted, ¿no? Y nos No, claro, pero autorizó a fue ir. la visita, pero a turno, me refiero, ¿no fueron a turno? Ah, no, no, no. No, no, ¿ves? No, no es de ustedes, entonces lo que me dijeron sus alumnos fueron al turno. ¿Nadie más fue de los que están acá? Chicos, pueden ir, ¿no ven? Para ustedes es mucho mejor, solamente tienen que avisarme para que yo les encargue. Esto con el motivo de que a veces hay pacientes muy infecciosos y ustedes tienen que saber, entonces por eso siempre yo los encargo con los residentes, ¿ya? Con la vez que quieran ir y que puedan, avísenme para que yo los encargue y los residentes sean los que los guíen. También ustedes necesitan guía, no van a ir solitos a explorar, digamos, ¿no? Tiene que estar una guía. Cuando haya ingresos van a estar ahí con los residentes, tienen que llevar todo su material, también tienen que colaborar en el tema de tomar presión. Sabemos que ahorita hay poco interno y ustedes pueden ser una gran ayuda y también para que aprendan bastante, ¿no? Cada paciente es un libro, por ejemplo. Entonces, cada ingreso que tengan en el turno lo van a revisar y van a aprender muchísimo. Ya, entonces los que quieran siempre escríbanme antesito, un día o 2 días antes para que así coordinemos.
¿ya? Entonces seguimos. Bien, Carlos nos dio datos. ¿Qué más nos puede aportar de lo del pícnico? ¿Cómo es la cara de los pícnicos? Redondo con el cuello corto. Cuello corto. Cara de luna llena. Cara de luna llena, bien. Entonces ya no se olvidan, ¿no? También se llaman endodérmicos, ¿no? En otra clasificación del biotipo. Entonces dice, en los pícnicos obesos y las embarazadas que les estaba En hablando. la de Sheldon. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien más aportó algo? Entonces dice, en los pícnicos, los obesos y las embarazadas, ¿ya? Que son situaciones donde nos aumenta la presión abdominal, son cuadros de hipertensión abdominal, este abdomen va a ascender y va a desplazar algo hacia afuera, el latido cardíaco, ¿no? En cambio, los longilíneos, que son los flaquitos, ¿no? Y delgados, se va a situar un poco más abajo y más hacia adentro. Recuerden que en los longilíneos el corazón adquiría una forma vertical, ¿no? El famoso corazón en gota, porque está como que colgando en sobre el diafragma, ¿no? El decúbito lateral izquierdo, que es la posición de pachón, la punta se va a desviar 2 a 5 centímetros hacia la región axilar por obvias razones, ¿no? Si lo acostamos hacia el lado izquierdo del paciente, la punta se va a desplazar hacia el lado izquierdo igual. En el decúbito lateral derecho la desplaza menos hacia este lado. Entonces todo va a depender también de la posición del paciente. En la insuficiencia cardíaca global, el latido se va a percibir hacia abajo, miren, va a descender del sexto al séptimo espacio y por fuera la línea medio clavicular, ¿ya? Entonces este dato también es importante. Hemos visto, nos entran pacientes de insuficiencia cardíaca descompensada, que se llama, que son si pueden ir leyendo, también les va a servir para medicina interna, lo que es la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca. No sé si alguien ya se ha adelantado y lo ha visto. A ver, ¿no pueden comentar? Víctor Hugo está comentando ahí con sus compañeros algo. ¿Han leído, chicos, la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca? Ya, anótense entonces para que también aumenten su conocimiento ya, no de la materia, pero es bueno que lo tengan también porque les va a servir en clasificación de disnea, ¿ya? Entonces van a buscar, porfa, la clasificación de la funcional de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la NIHA, se llama la abreviación en inglés, ¿ya? Que significa New York Heart Association, ¿ya? La Asociación del Corazón de Nueva York, más o menos. ¿Ya? Búsquenlo, anótense, por favor. Clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la NIHA. Ya, entonces, ahí vamos a ver, ya hay clasificación grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Normalmente nuestros pacientes ingresan en 2 a 3, ya, porque la 1 es la más estable, la 2 es que ya está empezando con los síntomas, la 3 es unos síntomas más marcados y la 4 ya es un edema agudo de pulmón, quiere decir que el paciente no puede tolerar ni los mínimos esfuerzos. Ya, entonces me lo van a aprender esa clasificación, les va a servir de mucho cuando ya pasen medicina interna, sobre todo en el cuarto año y en el quinto, y también en su internado se utiliza bastante. ¿Ya? Muy bien, entonces la frecuencia y el ritmo dependen exclusivamente de la sístole cardíaca. ¿Ya? Entonces, si escuchamos un latido rítmico, vamos a pensar que el ritmo cardíaco está conservado, ¿no? ¿Saben el ritmo normal del corazón cómo se llama? ¿Quién sabe? A ver. Ritmo sinusal. Bien, el ritmo sinusal. ¿Por qué es ritmo sinusal? Porque se acuerdan que hay un nódulo sinusal en la aurícula derecha, se acuerdan que estaba entre la parte superior, posterior y lateral, había un pequeño nódulo, ¿no? Que es el que inicia el latido cardíaco, ya el nódulo sinusal, entonces el ritmo va a partir de ahí, ya el ritmo sinusal. Si les preguntan cuál es el ritmo normal del corazón, el ritmo sinusal, ¿ya? Les voy a mostrar en el electro, creo que les he mostrado a algunos ya cómo nos damos cuenta que es un ritmo sinusal cuando hay la onda P, ¿ya? ¿Se acuerdan en
las ondas del electrocardiograma, la primera, la más pequeña, va a ser la onda P. Entonces, si ustedes ven una onda P, automáticamente van a poder decir que es un ritmo sinusal porque el latido se está iniciando en el nódulo sinusal, ¿ya? En cambio, a los que han ido y les ha tocado, por ejemplo, el flúter auricular, ¿se acuerdan del paciente que teníamos la anterior semana? Habían ondas P en forma de serrucho, ¿se acuerdan? Entonces eran muchas ondas P, entonces ya no era un ritmo sinusal, sino ya era un ritmo de arritmia cardíaca tipo flúter auricular, flúter o llamadas las ondas de serrucho, ¿no? Entonces hay unos datos para que vamos aprendiendo también electro. Obviamente la frecuencia también va a depender de la sístole, ¿no? Intensidad. Intensidad es otra característica del latido cardíaco, va a depender del grosor de la pared torácica, esto en los, por ejemplo, en los que hacen gimnasio, ¿no? En los que tienen acromegalia, que hay engrosamiento de la caja torácica de la parte ósea, también del tamaño y la fuerza de contracción del corazón. Entonces, un corazón hipertrofiado, un corazón grueso, un miocardio grueso, también va a aumentar la intensidad del latido cardíaco, ¿no? En los neurotónicos, ¿cuáles son esos? Los nerviosos que se llaman, ¿no? Los que tienen ansiedad, los que tienen miedo. Entonces, en ellos obviamente va a aumentar la intensidad del latido cardíaco. Y cuando el corazón es voluminoso, una mayor masa ventricular toma contacto con la pared torácica. ¿En qué caso, por ejemplo, se va a engrosar el miocardio? En los casos de los pacientes hipertensos crónicos. ¿Se acuerdan en las placas de tórax que yo les muestro cuando vemos de un paciente? Les digo, el botón aórtico está prominente. ¿Se acuerdan el botón aórtico que es un redondo grande que aparece en el callado aórtico, ¿no ves? Algunos pacientes está tan grueso que se calcifica, ¿no? Un pequeño anillo vemos ahí en la capa arterial. Entonces, son signos indirectos de hipertensión crónica, ¿ya? Nos dice que ese paciente ha estado hipertenso mucho tiempo. Puede que él nos mienta, puede que no nos diga la verdad o que no sepa también, ¿no? Que era hipertenso, porque la hipertensión sabemos que no da síntomas muchas veces. Entonces, eso nos dice que ese paciente ha estado hipertenso mucho tiempo, un hipertenso mal controlado o no tratado, ¿ya? Entonces, eso también nos da datos de que ese corazón podría estar engrosado, lo que se llama la hipertrofia miocárdica, ¿no? Un engrosamiento del miocardio. También nos va a aumentar la intensidad del latido cardíaco. Entonces, en estos casos, miren, el latido es amplio, difuso, energético. Por este motivo es posible que corazones muy débiles, atónicos, den latidos muy intensos, mientras que su volumen de expulsión, por tanto el pulso, sea muy débil. Entonces, también hay situaciones que dice que por más que el miocardio esté engrosado, pero sus latidos van a ser intensos y el pulso se va a ver reflejado de tal, ¿no? Disminuye también por el excesivo grosor de la pared torácica en los sujetos obesos, ¿ya? La intensidad puede disminuir en pacientes obesos, con gran desarrollo muscular, en condiciones patológicas por enfisema pulmonar. El enfisema, ¿se acuerdan que era retención excesiva de aire en la cavidad torácica? Entonces, eso nos va a dificultar percibir el latido cardíaco. También en casos de derrame pericárdico, ya vamos a ver que el derrame pericárdico va a aislar lo que son las contracciones miocárdicas, entonces no se va a percibir muy fácil el latido cardíaco. También en casos de derrame pleural, ¿ya? Entonces, en caso de derrame pleural, también el líquido pleural es un aislante del latido cardíaco. Forma y extensión. En la hipertrofia que hablábamos y la dilatación de ambos ventrículos, la región precordial se proyecta como un todo hacia adelante con energía, constituyendo el choque en masa de la región precordial. Entonces el choque va a ser obviamente más intenso. Otras veces la hipertrofia ventricular izquierda, las ocasionadas por una estenosis o insuficiencia aórtica. Esta valvulopatía aórtica ya es una de las más graves, para que vayan aprendiendo. De todas las valvulopatías, las que afectan a la aorta son las más graves, las más riesgosas, podemos decir así, las que más le condicionan al paciente un pronóstico malo. ¿Ya? Cuando escuche el diagnóstico de estenosis aórtica, ese paciente tiene que estar en reposo absoluto, ¿ya? ¿Por qué? Porque no está saliendo un adecuado volumen a través de la aorta, obviamente. El flujo sanguíneo sistémico que tiene que ir al cerebro está disminuido, entonces ese paciente puede hacer un síncope, puede hacer un infarto, ¿ya? Porque las condiciones de flujo sanguíneo van a ser pocas, van a ser malas. Ya también esos pacientes sufren de lesión renal aguda porque no les llega un buen flujo sanguíneo al riñón. Ya entonces la estenosis aórtica es la valvulopatía más grave de todas. En esos casos dice que
Por la valvulopatía se va a hipertrofiar también el ventrículo, porque tiene que hacer mayor esfuerzo para vencer esa resistencia que hay a la salida de la válvula aórtica, ¿no? Y se halla el llamado choque en cúpula de Barth, que es la sensación táctil comparable a la de una bola de billar que chocara contra la palma de la mano, ¿ya? Ustedes que les gusta jugar billar a la mayoría, ¿no? Que han de haber ido por la universidad, entonces más o menos se compara a eso, ¿ya? El choque que hace el corazón o el esfuerzo que hace el corazón para vencer la resistencia que genera la válvula aórtica. O también la de un pequeño globo que se hinchara y se deshinchara bajo los dedos, siguiendo el ritmo del corazón. Entonces, si tienen un aparato de estos automáticos que infla y desinfla los globos, por ejemplo, puede tener el globo dentro de su mano y el globito ir inflándose, ¿no? Entonces, es el esfuerzo que hace el corazón para vencer esa resistencia en la estenosis aórtica. ¿Esther quería decirnos algo o es porque está entrando? Ya, tengan su cámara prendida, por favor, chicos, para ver que están atentos, ¿ya? Si hay algo que no entienden, igual pueden levantar la mano y preguntar para que se entienda. Movilidad. La fijeza del corazón en los diversos decúbitos es signo de sínfisis pericardio-mediastínica, ¿ya? Quiere decir que sabemos que el corazón tiene sus ligamentos también, ¿se acuerdan en anatomía que lo mantiene fijo en su posición, ¿ya? Entonces, cuando hay este crecimiento de las cavidades que veíamos, las grandes cardiomegalias, pueden ser insuficientes esta fijeza, ¿no? Entonces el corazón va a adquirir cierta movilidad mayor de lo normal, entonces ahí el latido también va a variar. Ocasionalmente en el decúbito el corazón puede desplazarse en dirección contraria a las leyes de la gravedad, miren qué interesante, es decir, hacia la izquierda en el decúbito lateral derecho y hacia la derecha en el cúbito lateral izquierdo, ¿no? Señalando sinequias intra y extrapericárdicas. ¿Qué significa sinequias? Son adherencias, ¿ya? Entonces puede hacer adherencias intrapericárdicas, quiere decir entre el miocardio y el pericardio, o extrapericárdicas entre el pericardio y la pared torácica, ¿no? Entonces, miren qué interesante también las variaciones. Entonces, miren que en medicina nunca 1 más 1 es 2. Dijimos que si lo echamos al paciente hacia el decúbito lateral izquierdo, normalmente se va a percibir mejor, dijimos, ¿no? O hacia adelante. Pero en este caso ocurre lo contrario, ¿ya? Dice que si lo echan hacia el decúbito lateral derecho, el latido se va a ir hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque hay estas adherencias que son las famosas sinequias. ¿En qué situaciones se puede presentar estas sinequias? Puede ser, por ejemplo, en inflamaciones crónicas, ¿no? Por ejemplo, las pericarditis famosas que cuando ocurren en los pacientes son dejan muchas secuelas, ¿ya? Y es justamente porque la inflamación crónica sabemos que condiciona movilización de las células inflamatorias, ¿no? ¿Se acuerdan de los fibroblastos? ¿Se acuerdan de las interleuquina 1, interleuquina 6? Todo esto va a generar como una cicatriz, ¿ya? Que se forme la cicatriz y se va a transformar en las famosas sinequias, ¿ya? Que nos va a alterar lo que es la semiología. Entonces, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta de esto? Van a preguntar a su paciente, ¿no? ¿Usted ha enfermado de alguna enfermedad fuerte del corazón? ¿Ha presentado quizás mucha falta de aire? ¿Ha estado internado por causa cardíaca? Y ahí ustedes se van a ir dando cuenta de que ese paciente ha podido cursar con una pericarditis o un derrame pericárdico, ¿no? Que la clínica es muy aparatosa, es muy intensa, ese paciente no puede respirar, siente que se ahoga, que le falta el aire, que se va a morir. Entonces, y la posición que adopta es la misma, ¿no? Hacia adelante. Le alivia, dicen los pacientes. Vibraciones valvulares, los choques valvulares son un poco más difíciles de percibir, ¿ya? Pero igual tenemos que saberlo. Para su percepción precisa una contracción cardíaca enérgica, una pared torácica delgada y la induración de las válvulas. Miren, son 3 requisitos para poder palparla, ¿ya? Entonces, tenemos que tener un paciente, delgado, ¿ya? Tenemos que una contracción cardíaca buena, con fuerza, y las válvulas tienen que estar con cierto engrosamiento también. El primer caso es el chasquido de cierre de la válvula mitral, se percibe en la punta, es un choque seco, breve, distinto, como un papirotazo se describe, que por ocurrir en la sístole recibe el nombre de choque valvular sistólico. Es aconsejable buscarlo colocando al enfermo en el decúbito lateral izquierdo y a través de ambas manos superpuestas, miren, con las 2 manos. Procediendo así el choque muscular
se atenúa y desaparece mientras persiste la vibración valvular. Es atributo casi exclusivo de las valvulitis reumáticas antiguas con estenosis mitral y resulta del cierre del aparato valvular esclerosado. Entonces, normalmente estos choques valvulares los sentimos en las válvulas enfermas, en las válvulas patológicas. Ya pacientes que han sufrido de la famosa fiebre reumática, que es una enfermedad que afecta directamente a las válvulas, y las engrosa, las esclerosa, ya entonces recién te van a dar estos choques valvulares o vibraciones. El segundo es el chasquido de apertura de la válvula mitral. Es un choque breve y seco que se percibe en la punta un poco después de iniciar la diástole, por eso se llama el choque valvular protodiastólico. Corresponde a la apertura de la válvula mitral estenosada y esclerosada igual. El tercero es el chasquido de apertura de la válvula tricuspidia. En la estenosis esta válvula se percibe en la región sinfoidea. Entonces, si ubicamos la válvula tricuspidia, está ubicada en la región sinfoidea, ¿no? Y se intensifica en la apnea postinspiratoria. El cuarto caso son los chasquidos diastólicos aórtico y pulmonar. Dan al sujeto que palpa la sensación de un golpe seco y bravo, como un golpe en el momento del cierre sigmoideo. Entonces, cuando percibimos el cierre de la válvula sigmoidea, es donde lo vamos a percibir mejor. Van a depender de la hipertensión, sea de la arteria pulmonar o hipertensión sistémica de la arteria aorta, ¿no? La esclerosis también tiene que haber del aparato valvular aórtico, arteriosclerosis en la hipertensión pulmonar crónica y la estenosis mitral antigua. Entonces, tiene que haber este tipo de complicaciones para que podamos percibir. Los frotes pericárdicos consisten en una sensación de roce a la vez sistólica y diastólica en vaivén, siguiendo el ritmo cardíaco. Entonces, lo característico de esto es que va a seguir el ritmo cardíaco. Va a estar tanto en sístole como en diástole. Suele percibirse mejor a nivel del tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, junto al esternón, y al aplicar la mano ejerciendo una cierta presión. La palpación del hueco supraesternal, con el índice detrás del mango del esternón, más o menos por acá, diferencia la pulsación sistólica carotidia de la propia de una ectasia aórtica. ¿Qué es una ectasia aórtica? Es cuando la aorta está muy dilatada, ¿ya? También puede haber un aneurisma del callado aórtico, dilatación postestenótica en la coartación aórtica. En el primer caso, el impulso se percibe no con el pulpejo, sino con los lados del dedo que palpa. Entonces, si ustedes van y palpan con el pulpejo, normalmente lo van a percibir al lado, ¿ya? De los dedos, en la región lateral. En ocasiones, las pulsaciones impresas por el aneurisma al bronquio izquierdo se transmiten a la tráquea de la laringe y se aprecian con facilidad. No sé, cuando el aneurisma aórtico está situado sobre las estructuras respiratorias como es tráquea y laringe, le van a transmitir este latido y lo vamos a ver en tráquea y laringe, es decir, en el cuello, ¿no? Se llama el signo de Cardarelli. Muy bien. Ahí terminamos lo que es palpación y ahorita vamos a empezar con percusión. Muy bien. La reunión va a terminar en 6 minutos, así que podemos entrar rapidito, ¿ya? Percusión. La percusión normalmente en la pared torácica es un poco dificultosa justamente por lo que tenemos la costilla, tenemos el esternón, ¿no? En la rutina normalmente no lo hacemos, ya lo hacemos cuando hay, por ejemplo, en la parte cardíaca, las dilataciones que le decía, ¿no? Las hipertrofias miocárdicas, en el caso para ubicar también el latido cardíaco, para delimitar algún derrame también nos sirve la percusión, ¿ya? Pero normalmente de rutina no lo hacemos por la dificultad que hay de la parte ósea. La percusión cardíaca es un método muy subjetivo y expuesto a error. Muy subjetivo quiere decir que puede variar de explorador a explorador, ¿no? De médico a médico o de paciente, de la persona que explora, ¿no? Aunque teóricamente parece que no debe ofrecer dificultad técnica alguna, pues las cualidades percutorias del corazón en el sonido mate y del pulmón el sonido claro pulmonar son distintas. En realidad las cosas suceden de muy diferente manera.
Además, el inconveniente que representa la curvatura del tórax, o sea, desde ya la forma del tórax que es curvo es un poco dificultoso para poner el dedo, para hacer el método de la percusión. Eh, el desarrollo del panículo adiposo y de la musculatura también genera otro inconveniente. La resonancia mayor o menor de la caja torácica también nos puede variar de acuerdo a la forma, ¿no? Podemos obtener dos áreas muy delimitadas, como es la cardiovascular anterior y la auricular izquierda posterior en la parte cardíaca. Hay que recordar que la proyección topográfica del borde derecho del corazón corresponde a una línea que a partir del quinto o sexto articulación contraesternal derecha asciende paralelamente al borde derecho del esternón, generalmente algo por dentro, hasta la tercera articulación contraesternal, donde se continúa con el borde derecho del pedículo aórtico. Entonces está bien delimitada la parte cardíaca del lado derecho. Normalmente viaja alrededor del esternón, ¿no? Entonces no la vamos a poder percibir. En cambio, el borde cardíaco izquierdo parte de la tercera articulación contraesternal izquierda para terminar a nivel de la punta, que dijimos que estaba en el quinto espacio intercostal en los adultos jóvenes, ¿no? Después de describir una amplia curva de concavidad dirigida hacia abajo y hacia la derecha, que es la forma del corazón, ¿no? La proyección aórtica rebasa ligeramente a partir de la tercera articulación contraesternal derecha, o sea, la parte el área de percusión aórtica pase hacia el otro lado, del lado derecho. El borde derecho del esternón pasa en porción más elevada por detrás de este hueso a 1 o 2 centímetros de la horquilla esternal y forma, antes de terminar en el tercer cartílago contraesternal izquierdo, un casquete, es decir, el callado, que excede en 2 a 3 centímetros el borde esternal izquierdo. Entonces, va de derecha a izquierda, ¿no? El famoso callado aórtico. Entre el borde izquierdo del pedículo aórtico y el correspondiente al corazón queda una depresión a cuyo nivel se encuentra el tronco de la arteria pulmonar. Ya también tenemos ahí la arteria pulmonar. Este detalle desaparece cuando dicho vaso se dilata. Entonces, en situaciones patológicas normalmente no lo vamos a poder percibir. Percusión del área cardiovascular anterior. Lo más importante es la parte anterior, ¿no? El sujeto con el tórax desnudo. Para hacer percusión es importante tener al paciente desnudo. Ya no lo vamos a poder hacer con la ropa, con la chompa, no, imposible. Se dispone del decúbito dorsal relajado y con los brazos a lo largo del cuerpo, ¿ya? Es aconsejable el método percutorio dígito digital de Gerard. ¿Se acuerdan que vimos en la primera parte de la materia? La yema del dedo medio percutor contra el dorso de la segunda o tercera falange del otro dedo medio, que va a ser el presímetro. La percusión será concéntrica, quiere decir nos vamos a centrar en la articulación fuerte y profunda, hay que darle cierta intensidad para que se escuche, y con el dedo plexímetro colocado paralelamente al borde que se quiere delimitar. Entonces el dedo plexímetro, que es el que va a estar abajo, tiene que estar en el espacio intercostal, ya de forma horizontal, de esta forma, ¿no? Para que podamos entrar y palpar. Entonces se procede como sigue, dice, hay que limitar el borde superior de la matriz hepática, ya, para delimitarnos por abajo. Se percute de arriba a abajo a lo largo de la línea axilar anterior, medio clavicular derecho, colocando el dedo plexímetro en los espacios intercostales que le estaba comentando, con una intensidad que depende del grosor de la pared torácica y de la resonancia del tórax. Hay tórax que van a resonar muy fuerte y hay tórax que nos va a costar que resuenen, o sea, que se escuche, ¿no? Se señala con el lápiz dermográfico el nivel donde hay un cambio brusco de tono. Entonces vamos a ir percutiendo la matriz cardíaca y vamos a llegar a un lugar donde la matriz va a ser mucho más fuerte y va a ser el lugar de la matriz hepática. Entonces la podemos señalar con un marcador que dice acá un lápiz dermográfico, ¿no? El cual suele encontrarse en el sujeto sano, en el quinto espacio intercostal, aproximadamente a la altura de una horizontal que pasa por la base del apéndice cifoide, ¿ya? Ahí va a ser el límite inferior. La ubicación del latido cardíaco, como veíamos en el anterior tema, por inspección o con esta y la palpación, si ambos métodos semiológicos fallan, se puede limitar a través del denominado ángulo de la punta, que está obtenido por la confluencia del comienzo de la matriz, pero por percusión ascendente al comienzo de la matriz cardíaca, a partir del espacio semilunar de Traubé, también que es un espacio que habíamos visto, ¿no?, en anteriores temas, y la obtenida por percusión lateral izquierda de fuera adentro, un ángulo agudo más o menos abierto según el área del ventrículo izquierdo. Entonces lo podemos ubicar de abajo para arriba o de afuera para adentro.
uniendo por medio de un trazo el borde superior del hígado con el punto que corresponde al choque de la punta. Se dibuja una línea hepatopexiana de Paul Potain, que se llama, ¿no? Cuyo valor semiológico estriba en que nos señala aproximadamente el límite inferior del corazón. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esa línea, como les explicaba, de afuera adentro, la línea vertical, y de abajo hacia arriba, la línea horizontal, y vamos a tener este ángulo o línea hepatopexiana de Paul Potain, que es importantísima. Posteriormente vamos a ver la determinación del límite derecho del área cardiovascular. Con percusión profunda de fuera adentro, igual vamos a ir a partir de la línea medio clavicular, colocando el dedo paralelo al